Bien, vamos a analizar este circuito. Tiene una fuente de 4 amperes independiente, otra fuente de voltaje independiente de 60 volts. Tenemos también una fuente dependiente de 0.4 y 1, donde la corriente I1 es la que circula por la resistencia de 20 ohms. Y para empezar a hacer esto, vamos a analizarlo por varias técnicas. Vamos a utilizar superposición, las técnicas de conversión entre Thevenin y Norton o Norton-Thevenin, y además técnicas de mallas y técnicas de nodos. Vamos a empezar con un primer análisis. El primero va a ser eliminar una de las fuentes, la de corriente o la de voltaje, y luego analizarla eliminando la otra y dejando una de ellas. Para empezar vamos a quitar la fuente de corriente. Las fuentes de corriente, recuerden, se ponen en circuito abierto y se analiza con la fuente de voltaje que queda. Las fuentes dependientes no las puedo eliminar porque tienen un valor que depende de una corriente o de un valor que circula por acá, voltaje o corriente, ¿sí? Entonces las dependientes siempre las tenemos que dejar. Empezamos. Si hacemos esto y quito esta fuente, me va a quedar la de 10 ohms en serie con la de 20. Y la corriente que circula por aquí vendría siendo la I1, pero lo voy a llamar I1'. Entonces tengo aquí una resistencia de 30 ohms, que es esta. Es 10 más 20. Y aquí vamos a tener una fuente de voltaje, que es la de 60 volts. Acá vamos a tener la resistencia de 30 ohms. Y vamos a unir esta parte de acá. Vamos a dejar aquí la fuente de corriente. Vamos a poner esto aquí. Es 0.4 y 1, pero le vamos a llamar prima. Y la corriente que circula aquí, esta I1, le vamos a llamar I1', que es la que va a estar por aquí. Bien, entonces es lo que tenemos. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya estoy aplicando la técnica de superposición, pero ahora, sin embargo, aquí veo es un poco más complejo analizar esto si tengo una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Entonces, la fuente que tengo dependiente de corriente la vamos a poner que sea una fuente dependiente pero de voltaje. Y como aquí puedo aplicar muy bien lo que es este esquema de conversión, entonces me va a quedar una resistencia en serie de 30 ohms con una fuente de voltaje que va a ser la corriente por la resistencia. Y todo lo demás de acá queda igual. Entonces vamos a tener aquí nuestra fuente de 60 volts que no cambia, la resistencia de 30 ohms. Vamos a colocar aquí nuestra fuente dependiente pero de voltaje. 0.4 por 30 son 12 veces la corriente y 1. Y estos son volts, recuerden. Y de aquí hasta acá vamos a colocar ahora nuestra resistencia de 30 ohms. Y aquí circula nuestra corriente, recuerden, es I1' y 1'. Y se forma un circuito más sencillo. Aquí lo que estamos diciendo es que por aquí va a circular la corriente I1'. Y ya en base a esto puedo armar una ecuación de malla. Sería, si empiezo por aquí, en sentido de las manecillas del reloj, o puedo empezar en sentido contrario, si quieren poner en sentido aquí de la corriente, empezaría por aquí. Sería más 60, iría hacia la izquierda, entonces sería más 60 volts. Luego aquí es más, voltaje no resistencia es la resistencia, 30 por la corriente y 1'. Llego por acá y sería menos 12 veces y 1'. Y luego aquí sería más 30 veces y 1'. Todo esto es igual a 0. Y ya de aquí puedo reducir 30 y 1', 30 y 1' serían 60 y 1', menos 12 y 1'. Y esto es igual, este 60 pasa por acá, menos 60. Y de aquí si observo, 60 menos 12 son 48. 48 y 1', que
que es igual a menos 60. Y ya de aquí podemos despejar I1, y 1' va a ser igual a menos 60 sobre 48. Y si reduzco términos, le sacamos un factor. Si le saco mitad es 30. Si le saco tercera, y podemos dejarlo hasta en menos 5, ¿no? Sería doceava, sería menos 5. Y si aquí le saco doceava, pues 4 por 12, 48, menos 5 cuartos. Entonces I1' es igual a menos 1.25 amperes. Y ya con esto tengo el primer resultado. Bien, entonces ya con esta información vamos a proceder ahora a eliminar la fuente de 4 la fuente de menos 60 volts que tenemos aquí, y vamos a dejar el análisis con la fuente de 4 amperes. Vamos a continuar. Vamos ahora sobre nuestro circuito a hacer el siguiente análisis. Estamos utilizando la técnica de superposición. Ya vimos lo que ocurría si eliminamos la fuente de corriente. Ahora vamos a eliminar la fuente de voltaje y analizar el efecto de la fuente de corriente. Para quitar las fuentes de voltaje, recuerden, hacemos un corto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Me va a quedar la fuente de corriente de 4 amperes. Me va a quedar la resistencia de 20 ohms. La resistencia de 10 ohms. Esto es corto. Aquí nos va a quedar una resistencia de 30 ohms, que es la que está ahí. Y finalmente la fuente de corriente dependiente de I1. Y bien, y nuestra corriente I1, recuerden, es la que circula aquí. Esta es I1. Bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y lo que vamos a hacer ahora es una conversión de Norton hacia Thevenin. Es decir, esto lo vamos a ver como una fuente de voltaje. Para verlo como fuente de voltaje, multiplicamos corriente por resistencia. Vamos a tener aquí una fuente de voltaje de 80 volts. La resistencia la vamos a dejar en serie con la fuente, 20 ohms. Tenemos la otra resistencia de 10 ohms. Tenemos aquí una resistencia de 30 ohms. Aquí posteriormente tenemos en paralelo la fuente dependiente, que es de 0.4 y 1. Pero vamos a darle un nombre diferente. Esta va a ser ahora biprima. Y esto es biprima. Para al final sumarlo y no confundirlo con la corriente real o la total que debe estar aquí. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, yo sé que aquí va a circular una corriente. ¿Qué corriente es? Lo puedo ver de aquí. Si aquí en este nodo, vamos a ponerlo aquí, en ese nodo entra una corriente que es 4 amperes, viene esta corriente que es I1, pues la corriente que viene aquí, ¿qué va a hacer? Pues va a ser las corrientes, estas corrientes salen, ¿no? Le podemos llamar que la corriente IX. Entonces, IX más I1 es igual a 4. O puedo decir que IX es igual a 4 menos I1. Y esa es la corriente que viene aquí. Entonces, yo puedo expresar que en esta parte viene esa corriente que es 4 menos I1. Biprima, ¿eh? Y bueno, y ahora aquí sé que entra una corriente que es la de la fuente. Y puedo expresar aquí una corriente a lo mejor que sale. Le podemos dar un nombre que va a ser IQ. Y de ahí podemos sacar cuál es el valor de Q. Puedo decir que
y Q es la que sale, esta entra y esta entra. Sería la suma de las otras dos, que sería 4 amperes y sería menos 1 más punto 4. Menos 1 más punto 4 es menos 0.6 y 1 bi'. Ya tenemos ahí la corriente IQ. Finalmente podemos hacer aquí un análisis más. Ahora, nuestro análisis que vamos aquí a llevar a cabo, pues tiene que ver con voltajes que están aquí trabajando. Vamos a empezar en algún sentido que nosotros ocupemos, pensando aquí que venimos empezando por esta resistencia. Aquí se forma un voltaje, recuerden, aquí entra la corriente y aquí sale. Entonces, si empiezo ahí, tendríamos el voltaje que sería la resistencia por la corriente, menos I1 bi'. Me voy por esta malla, tendría más la resistencia por la corriente, que sería IQ, 4 menos 0.6 y 1 bi'. Me vengo por acá, tendría menos 80 y finalmente más 20 por 4 menos y 1 bi'. Todo esto es igual a 0. Y ya de aquí podemos empezar a trabajar. Vamos a hacer esto, sería 4 por 10, 40, menos 10 y 1 bi'. 4 por 30, 120. 30 por punto 6 negativo, menos 18 y 1 bi', menos 80, más 4 por 20, 80, menos 20 por menos y 1, menos 20 y 1 bi' igual a 0. Sumamos, aquí por ejemplo 80 con menos 80 se va, tenemos un 40 con 120, pues nos queda aquí 80, perdón, 160. Son positivos, 40 más 120. Y trabajamos sobre I1, menos 10, menos 18, menos 28, menos 28, menos 20, menos 48, menos 48 y 1 bi'. Y todo esto igual a 0. De aquí podemos despejar. Si observamos, esto lo mandamos para acá, nos daría que 48 y 1 bi' es igual a 160, o I1 bi' es igual a 160 sobre 48. 160 sobre 48 es igual a 3.33 amperes. Y bien, si recuerdan nuestro resultado que obtuvimos anterior, era menos 1.25. Podemos decir que la I1 es igual a la I1' más la I1 bi', que es igual a menos 1.25
amperes más 3.333 amperes. Y esto nos va a dar un total de 2.083, se lo vamos a dejar amperes. Bien. Y ese sería, o ese es, el valor de la corriente que circula por la resistencia de 20 ohms. Ahora lo que resta es revisar si esto está bien realizado y vamos a utilizar un simulador para verificar que nos dé 2.083. Bien, vamos ahora hacia el simulador. Bien, primeramente, ya que estamos en el simulador, vamos a comenzar a colocar lo que son los dispositivos. Recuerden que necesito una fuente de corriente, una fuente independiente. Buscamos aquí la que dice eSource, hacemos el place, la colocamos, vamos a rotarla para que quede igual que nuestro dibujo y vamos a hacer aquí en esto asignar el valor que es 4 amperes. Vamos a hacer esto invisible para que no nos dé problema. Y tenemos, ¿no? Fuente de corriente de 4 amperes. Luego necesito una fuente de voltaje. Entonces buscamos una que diga fuente de voltaje, que está. Voltage source. La colocamos por aquí. La parte negativa tiene que estar hacia el otro extremo. Ahí está, menos más. Y los valores. La fuente que tenemos es de 60 volts. Y vamos a ocultar esto. Ahí está, 60 volts. Necesitamos también algunas resistencias. Vamos a irnos acá abajo. Buscamos resistencias. Aquí está. Vamos a usar una de 10. Le damos propiedades. 10 ohms. Listo. Vamos a duplicar esta. Y la vamos a poner acá. Pero la vamos a rotar. Y le vamos a cambiar el valor a 30 ohms. Y aparte necesitamos otra de 20. Le cambiamos el valor. 20. Vamos esto un poco para acá. Esto un poco para acá. Y podemos empezar a alambrar. Para alambrar es este icono. Alambramos de aquí a aquí. Alambramos de aquí a acá. Alambramos de aquí hasta acá. Nos va a faltar una tierra. Vamos a colocarla una vez. Buscamos aquí tierras. La colocamos. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a alambrar. Desde aquí hasta tierra. Desde aquí a tierra. Si queda desnivelado, lo pueden nivelar. Igual de aquí. Ah, bueno, esta ahorita la vamos a hacer, ahorita les digo por qué. Y de aquí vamos a conectar acá arriba. Ya tenemos gran parte de esto, ¿no? Ya avanzado. Pero nos falta la fuente dependiente. ¿Cuál es la fuente dependiente y depende de una corriente? Vamos a tomar esta que dice dependencia y ahí source. La voy a colocar acá. Primeramente, pues la vamos a colocar al revés, que es como está la corriente indicada, ¿no? De abajo hacia arriba. Me dice que esta es la fuente. Esta que está aquí es la fuente de corriente, es la que tenemos que nosotros conectar. Si yo la fuera a conectar, me tendría que ir de aquí hasta esta parte para hacer lo que viene siendo la conexión. Y la parte de acá es la que va a tierra. Entonces esto lo tomamos y lo conectamos a tierra.
La parte ahora que tengo aquí a la derecha es la que le dice la corriente que va a ser. Y la corriente que está en función es la corriente que circula por acá. Entonces, como circula aquí, vamos a conectar el flujo en ese sentido, ¿sí? De arriba hacia abajo. Y esta parte que está acá, pues la vamos a conectar a tierra. Vamos aquí nada más a sacar esto para que no se confunda. Y esta parte de acá. Entonces de esta manera ya tenemos, ¿no? La corriente que circula aquí es I1, viene la corriente, circula por aquí y se va hasta tierra, que sería este punto. Y esa corriente está apuntando hacia acá. Ahora, esto que está aquí, nosotros tenemos que cambiar los parámetros. Nos vamos a Device Properties. Tenemos aquí un valor, lo podemos quitar de momento. Y nos dice pues que qué valor le vas a dar. Pues el valor que yo tengo aquí debe ser 0.4 veces el valor de mi fuente. Es lo que nosotros vamos a tener multiplicado por el valor de la corriente. El valor de la corriente que es que sí. Bien. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta de esto? Bueno, pues necesito un amperímetro. Vamos a borrar entonces lo que es esta parte de aquí, porque aquí es donde tengo que colocar mi amperímetro. Buscamos en instrumentos, aquí está mi multímetro. Lo vamos a traer. Es corriente lo que vamos a medir, ahí está, corriente. Y lo conectamos. Entonces la corriente fluye de aquí hasta la parte positiva y de la parte positiva entra aquí. Y ahí está ya. Ya colocamos nuestro amperímetro para poder tener ahí la medición. Recuerden que en simulación hay que estar en modo analógico y utilizar lo que viene siendo run. Ya si observan, aquí el valor que me está dando en la simulación viene siendo precisamente este, ¿no? 2.083, que es el valor que circula a través de la resistencia de 20 ohms. Y podemos observar que coincide justamente con nuestro circuito en análisis teórico que hicimos. Ya le damos aquí detener y listo. Entonces con esto queda comprobado efectivamente que la corriente que circula por la resistencia de 20 ohms fue de 2.083. Y bueno, muchas gracias por su atención.